Seguramente habéis rezado el Padre Nuestro cientos de veces, quizás miles, en las comidas, en la iglesia, en los funerales, en esos momentos en los que las palabras os fallaban y esta era la única que podíais recordar. Pero ¿y si os dijera que esta oración, la que el propio Jesús nos entregó, es una de las armas más incomprendidas y menos utilizadas en toda la vida cristiana? Porque esto no es solo una oración, es un plan de batalla, una llave divina que desbloquea un poder espiritual mucho más profundo de lo que nos han enseñado a esperar. Jesús no les dio a sus discípulos una fórmula para el ritual, les dio una forma de realinear el cielo y la tierra en una sola respiración. Y la mayoría de nosotros la hemos estado recitando sin darnos cuenta de lo que realmente estamos diciendo, o de lo que está destinada a activar en nosotros. Esta oración no es pasiva, es profética. Mueve el cielo, desafía a los poderes de las tinieblas. Y si se reza desde el lugar que Jesús pretendía, cambiará la forma en que vivís, no solo la forma en que habláis. Más adelante en este vídeo, os mostraré cómo una sola frase de esta oración expone la mayor batalla que está ocurriendo en vuestra vida en este mismo instante, y cómo ganarla. Pero primero, tenemos que sacudir el polvo de estas palabras sagradas, no porque sean débiles, sino porque nos hemos vuelto demasiado familiares con ellas. Veréis, el poder del Padre Nuestro no está en su repetición, está en su revelación. Cuando Jesús dijo, «Orad pues así», no estaba introduciendo un cántico. Te estaba invitando hasta alinearte con el mismísimo latido del Padre. Cada línea es un terremoto, cada frase es una confrontación, y el momento en que dejamos de tratarla como una oración para dormir es el momento en que comienza a transformar nuestros días. Porque la verdad es que nunca se pretendió que simplemente recitaras esta oración, se pretendía que la vivieras. Y una vez que entiendas lo que Jesús decía realmente, nunca volverás a orar de la misma manera. Cuando Jesús abrió su oración con Padre Nuestro que estás en los cielos, no estaba ofreciendo una suave introducción, estaba asestando un golpe directo al miedo, a la vergüenza y a la distancia. Podrían haber dicho nuestro Creador, nuestro Juez o incluso nuestro Rey, y todos esos títulos habrían sido ciertos, pero no lo hizo. Dijo Padre, y al hacerlo, redefinió la oración para siempre. Porque esto no era solo acerca del título de Dios, era acerca de tu identidad. Nos estaba enseñando que la oración no se trata de elocuencia, se trata de relación. No eres un siervo llamando a la puerta de un palacio, eres un hijo, una hija, caminando con confianza y a través de las puertas del cielo. Jesús mismo lo modeló. En Juan 11:41-42, mientras se alzaba ante la tumba de Lázaro, alzó los ojos y dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. No hubo súplicas ni incertidumbre, solo confianza. Solo pertenencia. Pero esa no es la forma en que muchos de nosotros oramos. Decimos Padre, pero nos sentimos como huérfanos. Pronunciamos las palabras, pero nuestros corazones aún se preguntan si somos escuchados. Porque para muchos la palabra Padre conlleva un peso, y no siempre del bueno. Hemos visto a padres terrenales fallar, algunos que abandonaron, otros que decepcionaron, algunos que nunca aparecieron. Y así nos acercamos a Dios no con confianza, sino con vacilación. Pero Jesús no estaba señalando hacia las sombras rotas de paternidad que hemos conocido. Él estaba revelando el diseño original, un Padre perfecto que escucha, que se preocupa, que se acerca. Estaba enfrentando de frente al espíritu de huérfano, esa voz interior que dice, estás solo, esa mentira que susurra tienes que ganarte tu lugar, ese miedo que te hace orar como si estuvieras irrumpiendo en la sala del trono. Pero la oración del Señor comienza con esta verdad inquebrantable. Tú perteneces. No estás llamando a la puerta para que te dejen entrar. Estás volviendo a casa con alguien que ya conoce tu voz. No estás orando para impresionar, estás orando para conectar. Por eso la primera palabra es nuestro, no mi Padre, no su Padre, Padre Nuestro. Porque en el momento en que lo dices, estás entrando en una familia. No estás solo en la lucha, no estás sin voz en la tormenta. Eres escuchado. Porque eres suyo. Así que la próxima vez que susurres, Padre Nuestro que estás en los cielos, pregúntate, ¿estás orando como un mendigo intentando llamar la atención o como un hijo que ya es amado? Porque tu visión de Dios determina cómo oras. Y si crees que Él es tu Padre de verdad, en lo profundo y por la eternidad, comenzarás a orar con una confianza que el infierno no puede quebrantar. Santificado sea tu nombre. Es una frase que hemos escuchado tantas veces que ya casi no nos conmueve. Pero cuando Jesús colocó estas palabras justo después de Padre Nuestro, no estaba cambiando de tema, estaba elevando la apuesta. Santificar algo significa hacerlo sagrado.
tratarlo como santo, apartarlo de todo lo demás. Así que cuando Jesús nos enseñó a orar santificado sea tu nombre, no solo estaba invitando a la reverencia, estaba ordenando alineación. El nombre de Dios no es una etiqueta, es una revelación. En Éxodo 3, cuando Moisés se paró ante la zarza ardiente, preguntó: ¿quién debo decir que me envió? Y Dios respondió con un nombre tan sagrado, tan poderoso, que los escribas judíos más tarde se lavarían las manos antes de escribirlo cada vez. Su nombre llevaba peso, autoridad, pureza. No era pronunciado a la ligera, no era reducido a un eslogan. Era temido, era honrado, pero algo ha cambiado. Hoy, el nombre de Dios se usa con ligereza en chistes, en maldiciones, incluso en iglesias, a veces sin ningún temor reverente. Y la tragedia no es solo que la cultura trate su nombre a la ligera, es que los creyentes también lo hacemos. Decimos: santificado sea tu nombre con nuestras bocas, pero sin ni caso nuestras vidas hacen eco de esa misma reverencia, porque santificar su nombre de verdad no es solo cuestión de vocabulario, es cuestión de visibilidad. Es vivir de una manera que proclame que Dios no es común, Él es santo. ¿Qué dice tu estilo de vida acerca del nombre que dices creer? Cuando la gente observa cómo hablas, cómo trabajas, cómo tratas a los demás, ¿ven a alguien que camina con lo santo o a alguien que se funde con lo ordinario? Santificado sea tu nombre no es una declaración pasiva, es una invitación diaria a representar a Dios con fidelidad, a adorar con pureza, a perdonar con humildad, a mantenerse con integridad. Porque cuando tu vida refleja su nombre, el mundo recuerda cómo es Él en realidad. Decir, santificado sea tu nombre con tus labios, pero no con tu vida, es una contradicción espiritual. Y aquí está la tensión que Jesús estaba construyendo. Venga tu reino. Suena suave, casi poético. Pero no dejes que la dulzura de la frase te engañe. Esta no es una súplica por paz, es un grito de revolución. Porque cada vez que rezas venga tu reino, le estás pidiendo a Dios que derroque algo. No solo en el mundo, sino en ti. Jesús comenzó su ministerio con estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es Mateo 4:17. Y desde ese momento, no estaba llamando a la gente a una religión, los estaba llamando a un reino, un dominio. Pero he aquí el problema: los reinos chocan, y ya hay uno establecido en cada corazón humano, el reino del yo. Un reino construido sobre planes personales, comodidad, ambición y control. Así que cuando dices venga tu reino, no solo estás invitando a Dios a reinar en general, le estás invitando a destronarte a ti. Y eso es lo que hace que esta parte del Padre Nuestro sea tan peligrosa, porque expone la guerra silenciosa entre la rendición y la autopreservación. El reino de Dios se construye sobre justicia, humildad y verdad. Nuestros propios reinos a menudo se construyen sobre imagen, comodidad y control. Y he aquí la tensión honesta. No puedes orar porque venga su reino mientras sigues sentado en tu trono. Esta no es una oración para espolvorear sobre tu vida como un condimento. Es una petición de demolición. Es decir, Dios, derriba todo lo que compita contigo, incluso si es algo que yo mismo construí. Por eso esta línea resulta incómoda. Cuesta algo. Interrumpe tus planes, reordena tus prioridades. Y sin embargo, esta es la oración que trae libertad. Porque el trono al que te aferras nunca estuvo destinado a sostenerte. El control que luchas por mantener es a menudo precisamente lo que te genera ansiedad. El reino de Dios no trae caos, trae claridad, no sofoca, libera, pero solo llega donde es invitado, y solo reina donde la rendición es real. Así que la pregunta no es si el reino de Dios existe, la pregunta es si le has hecho espacio. ¿Qué gobierna tus pensamientos? ¿Qué dirige tus decisiones? ¿Qué voz tiene del mayor peso? Porque esta parte de la oración no le pide a Dios que bendiga tu plano, le pide que lo reemplace. Así que cuando susurras, venga a nosotros tu reino, recuerda que no estás recitando una frase, estás rindiendo una corona. Y solo cuando esa corona es depositada en el suelo, puede pronunciarse la siguiente parte de la oración con integridad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Suena hermoso, pero si somos honestos, también es aterrador. Porque esta es la línea que separa la religión cómoda de la obediencia costosa. Una cosa es reconocer la voluntad de Dios en teoría, y otra muy distinta es someterse a ella en tu propia vida, especialmente cuando duele, especialmente cuando no tiene sentido. Jesús conoció ese sentimiento. En Lucas 22:42, en el huerto de Getsemaní, cayó de rodillas y oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese no fue un momento ensayado. Fue una rendición en agonía.
con un sudor como de sangre, una soledad tan profunda que sus amigos estaban dormidos en el instante que más los necesitaba. Y aún así se sometió. Y eso lo cambia todo sobre cómo decimos nosotros esta línea. Porque cuando rezas, hágase tu voluntad. Te unes a Jesús en el lugar de la confianza, no del control. Sueltas la ilusión de que la obediencia siempre se sentirá bien o parecerá justa. A menudo queremos la voluntad de Dios, siempre y cuando se parezca ni la nuestra. Pero ¿y cuando no es así? ¿Y cuando su voluntad te conduce a una temporada de silencio o de dolor? ¿Y cuando su respuesta a tu oración es un no? No hablamos mucho de esa parte. Las oraciones sin respuesta, las puertas que permanecieron cerradas, la sanación que no llegó, la oportunidad que se escurrió entre tus dedos. Pero ¿y si su no nunca fue un rechazo, sino una redirección? ¿Y si era una protección disfrazada? Mira a José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, arrojado a prisión, solo para convertirse en quien alimentaría a los mismos hermanos que lo dejaron por muerto. Mira a Pablo, cuyo aguijón en la carne nunca fue removido, y aún así escribió cartas que moldearían la Iglesia durante 2000 años. Mira a Job, que lo perdió todo, que lo cuestionó todo, pero que al final declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La voluntad de Dios no siempre está exenta de dolor, pero siempre tiene un propósito. Y aquí está la paradoja. Solo cuando depones tu voluntad puedes comenzar a confiar en la suya. Solo cuando dejas de exigir tu versión de la historia, puedes empezar a recibir la suya. Así que la próxima vez que digas hágase tu voluntad, pregúntate: ¿lo digo en serio? Incluso si me cuesta, incluso si no llega rápidamente, incluso si nunca llego a entenderlo del todo. Porque una vez que tu voluntad se ha rendido, estás finalmente preparado para pedirle a Dios algo mucho más personal y mucho más difícil de confiar. Danos hoy nuestro pan de cada día. A primera vista, suena como una simple petición de alimento. Pero Jesús no solo nos enseñabais a pedir comida, nos enseñaba y tú a vivir en dependencia. Esta es una oración contra la autosuficiencia, un clamor desde el corazón que reconoce: no puedo cargar con el mañana, solo puedo cargar con hoy. El público al que Jesús hablaba entendía esto de manera mucho más visceral que nosotros. Muchos de ellos vivían al día, literalmente. Sabían lo que significaba despertarse sin saber de dónde vendría la próxima comida. Y ese recuerdo no es algo nuevo. Hizo eco en sus antepasados en el desierto. En Éxodo 16, Dios alimentó a los israelitas con maná, pan del cielo. Pero había una condición: solo podían recoger lo suficiente para un día. Si intentaban almacenar más, se pudría. Porque Dios no solo alimentaba sus cuerpos, estaba entrenando sus corazones, enseñándoles a confiar diariamente. No mensualmente, no cuando les resultaba conveniente, no cuando se sentían seguros. Y entonces Jesús vino y dijo algo aún más radical en Juan 6:35. Declaró: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que cuando oramos, danos hoy nuestro pan de cada día, no solo estamos pidiendo provisión, estamos pidiendo presencia. No solo estamos diciendo aliméntame físicamente, estamos diciendo sosténme espiritualmente, sé suficiente para mí hoy. Pero eso es difícil en verdad, porque queremos garantías, queremos ver el plan completo, queremos saber que la próxima semana está cubierta antes de dar el siguiente paso. Pero Dios a menudo no nos da lo que podemos almacenar. Nos da lo que podemos administrar, un día a la vez, una respuesta a la vez, un momento de gracia justo cuando lo necesitamos. Esa es la prueba de confianza. Y esta es la incómoda verdad. Muchos de nosotros pedimos el pan de cada día mientras acumulamos ansiedad a diario. Recitamos las palabras mientras nos preparamos para la decepción. Pero Dios nunca ha dejado de ser suficiente para hoy. Danos hoy nuestro pan cotidiano es una postura. Dice: no te pido que me hagas autosuficiente, te pido que me recuerdes que estás cerca. Porque a veces lo que necesitamos no es más pan, es más fe. Así que dejadme preguntaros: ¿qué cambiaría en vuestra vida si realmente confiarais en que Dios proveerá para hoy y en que la provisión de hoy será suficiente? Porque cuando empiezas a vivir así, un día a la vez, confiando en que Dios nunca llega tarde, empiezas a darte cuenta de que el verdadero milagro es simplemente despertar hoy y descubrir que todavía hay pan. Como Elías en el desierto, exhausto, tendido bajo un árbol, rogando morir, y Dios le envía un pan caliente cocido sobre piedras ardientes y una jarra de agua. No un festín, no un plan quinquenal, solo lo suficiente para seguir adelante. Y era todo lo que necesitaba. A veces el pan de hoy no es lo que querías, pero es exactamente lo que te llevará hasta mañana.
porque cuando vives así, dejas de acumular miedo y empiezas a hacer espacio para la paz. Y ahora, con las manos abiertas y el corazón en calma, estás preparado para enfrentar algo aún más profundo, la parte de la oración que te pide liberar lo que se ha hecho contra ti. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la línea más peligrosa de todo el Padre Nuestro, porque no es solo una súplica de misericordia, es un espejo, un reflejo de cómo hemos tratado a los demás y una petición a Dios para que nos trate del mismo modo. La mayoría de nosotros queremos que el perdón sea unilateral. Clamamos por gracia, pero nos aferramos a los rencores. Pedimos a Dios que nos libere de nuestros fracasos, mientras mantenemos a otros prisioneros en nuestro dolor. Pero Jesús no separó estas ideas, las fusionó. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y ese cómo lo es todo. Nos obligan a hacer una pausa y preguntarnos: ¿estoy realmente preparado para pedirle a Dios que me conceda el mismo nivel de misericordia que yo he dado a los demás? ¿O estoy esperando un doble rasero, uno para mis pecados y otro para los suyos? Jesús contó una historia sobre esto en Mateo 18. Describe a un siervo que debían a su rey una deuda impagable. El rey, movido a compasión, la perdonó por completo. Pero ese mismo siervo, al encontrar a un compañero que le debía una pequeña cantidad, lo agarró por el cuello y exigió el pago. Cuando el rey supo lo ocurrido, se enfureció. ¿No deberías tú haber tenido misericordia de tu compañero como yo la tuve contigo? La lección es dolorosamente clara. No puedes recibir gracia y negarte a darla. Pero seamos sinceros, perdonar es difícil. No es olvidar, no es fingir, no es decir que lo que hicieron estuvo bien. Es decir, no voy a cargar más con esto. Porque la falta de perdón no castiga al ofensor, envenena el alma de quien lo guarda. El rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Te encadena al pasado, endurece tu corazón y, lo peor de todo, bloquea el flujo de la gracia. Algunos estamos exhaustos, no porque la vida sea pesada, sino porque arrastramos cadenas de resentimiento tras de nosotros. Y sin embargo Jesús, clavado en una cruz, sangrando y burlado, susurró estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No esperó a que se disculparan, no exigió su arrepentimiento primero, perdonó para poder completar la misión. El perdón no es debilidad, es guerra. Así que cuando rezas, perdónanos así como nosotros perdonamos, no solo estás pidiendo limpieza, estás eligiendo libertad. Y aquí está la cruda realidad. Jesús no pasó de largo tras esta línea de la oración, dio la vuelta justo después del amén. Dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. No es una amenaza, es una advertencia. Una ley espiritual, porque la gracia fluye a través de manos abiertas, no de puños cerrados. Así que, ¿a quién necesitas soltar hoy? No porque tengan razón, sino porque tú quieres ser libre, porque el perdón te libera del pasado. Y ahora, la siguiente parte de la oración te prepara para lo que viene, la batalla que no ves y el enemigo contra el que no estás destinado a luchar solo. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Esto no es solo una petición de guía, es un grito de supervivencia. Porque lo sepas o no, estás en una guerra, no contra personas ni contra circunstancias, sino contra algo más profundo, algo más oscuro. Efesios 6:12 lo dice claramente. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el campo de batalla de todo creyente, y Jesús sabía que necesitaríamos ayuda para navegarlo. Por eso esta línea es tan crucial. La tentación no es algo aleatorio, es estratégica. Está diseñada a medida para encontrar tu punto débil. No siempre grita pecado, a veces susurra escape. A veces se disfraza de orgullo, de distracción o de postergación. Y a menos que le pidas a Dios que te guíe, serás conducido por otra cosa. Veréis, no caemos en la tentación por accidente. Nos deslizamos hacia ella cuando dejamos de pedir dirección. Por eso Jesús dice: guíanos, no arréglanos cuando fallemos, sino condúcenos antes de que caigamos. Esta es la oración proactiva. Esta es la consciencia espiritual. Pero la segunda parte ahonda aún más. Líbranos del mal. Porque la tentación es el cebo, pero el mal es la trampa. El mal quiere infectar tus pensamientos, enredar tus hábitos, agotar tu propósito y hacerte creer que la victoria es imposible. Pero Jesús nos enseñó a orar por liberación, porque sabía que no podríamos ganar esta guerra por nosotros mismos.
Aquí es donde la oración del Señor pasa de la rendición a la fortaleza. Reconoce la debilidad pero declara lealtad. Dice: no puedo caminar por esta vida sin ti. No puedo luchar esta batalla con mi propia sabiduría. No solo quiero evitar el pecado, quiero ser rescatado de su poder. Y justo cuando la batalla alcanza su punto álgido, la oración culmina con un grito de victoria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Esto no es una bendición educada, es una coronación. Declara que el trono no está vacío, que el mal no tiene el control, que no importa cuán intensa sea la tentación, cuán larga la batalla o cuán pesada la carga. Dios reina. Así es como Jesús nos enseñó a terminar. No con miedo sino con fe, no con derrota sino con declaración. Porque la historia no termina en lucha, termina en soberanía. Así que la próxima vez que recéis esto, no solo digáis las palabras, sentidlas, vividlas, declaradlas como alguien que sabe que no lucha solo. Y quizás preguntaros esto: ¿qué parte de esta oración no volveréis a ver nunca de la misma manera? Ya habéis dicho las palabras antes: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero quizás hoy por fin las habéis escuchado. El Padre Nuestro nunca fue pensado para ser recitado solo de memoria. Fue pensado para ser vivido desde el corazón. Cada línea es una puerta. Cada frase es una confrontación. Te llama más alto, más profundo, más cerca. Esto no es solo una rutina espiritual, es una revolución del alma. Así que la próxima vez que pronuncies estas palabras, no solo las digas. Deja que te deshagan, que te rehagan, que te conduzcan de vuelta al Padre que aún reconoce tu voz. Y ahora quiero escuchar vuestras respuestas. ¿Qué verso de esta oración os ha atravesado más hoy? ¿Fue rendir vuestra voluntad, pedir confianza para el día a día o soltar lo imperdonable? Contádnoslo en los comentarios. Y si esta plegaria ha removido algo en vosotros, compartidla con alguien atrapado en la rutina. Podría ser la misión de rescate que ni siquiera sabía que estaba pidiendo.